serial en la Ciudad de México. Alcaldesa acusa que audio de amenaza está editado. Sabes con la niña lo que puedo hacer, ¿va? Y la oleada de enfrentamientos en Michoacán, hasta con drones. Con lo que nos tenían a punto de escabecharnos estos caballeros. Bienvenidos, el Caporal del 25 de mayo. ¡Comenzamos! La Fiscalía de la Ciudad de México está buscando a un violador serial. Vaya cosa lo que ha informado la Fiscalía. Estás viendo en pantalla en este momento el retrato hablado. Esta persona comete los abusos en anillo periférico en la zona poniente, del lado que corre de norte a sur, desde la alcaldía Miguel Hidalgo a la alcaldía Magdalena Contreras. Está relacionado con 26 violaciones a mujeres jóvenes y hay 13 carpetas de investigación ligadas a él gracias a información genética. Todo esto que te estoy diciendo es con base en la información proporcionada por la misma Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Cómo opera? Según han informado, bueno, se acerca a sus víctimas, les pregunta sobre la ubicación de algún lugar y cuando ya entabla conversación, entonces saca un arma punzocortante, las abraza, las amaga y las lleva a lugares públicos para cometer los ilícitos públicos como jardines o prados, ha informado la Fiscalía. Nuevamente te muestro el retrato hablado dado a conocer por las autoridades capitalinas. Bueno, hace apenas unos días nos enteramos de la existencia de un feminicida serial en Atizapán, esto en el Estado de México. Es más, la semana pasada fue vinculado a proceso por el asesinato de una de sus víctimas, por el asesinato de Reina, y al momento de su detención le encontraron 25 videograbaciones de asesinatos, huesos y cabellos de varias víctimas. Se encuentran investigando las autoridades cuántas víctimas hubo y desde hace cuántas décadas lleva cometiendo este tipo de crímenes. Andrés ha sido así identificado, este presunto feminicida serial de Atizapán. Lo estás viendo en pantalla. Él fue recluido en el penal de Barrientos, pero ante las presuntas amenazas y ataques por parte de otros reclusos, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que lo trasladó de manera preventiva al penal de Tenango. Por tratarse de un imputado sin sentencia, él tiene derecho al uso de teléfono, abogados y apoyo familiar. Así es como va avanzando el proceso en contra de esta persona. Y bueno, y ahora en la Ciudad de México se busca a un violador serial. También hablemos del Estado de México. Me quedo en el Estado de México. Ayer te traje a este canal el caso de la alcaldesa de Metepec con licencia, Gabriela Gamboa, quien busca la reelección por el partido de Morena, y ayer fue dado a conocer un audio en donde se le escucha lanzar amenazas a su contrincante, el candidato del PAN PRI PRD, Fernando Flores, en específico amenazas en contra de la hija del candidato. Y te quiero mucho. Nos vamos a confrontar, cabrón, y vengo por reelección. Y sabes con la niña lo que puedo hacer, ¿va? ¿Con qué niña? Pues es la hija de Fernando. Querían verme en el punto, porque tú sabes que lo puedo hacer. Hoy, el candidato Fernando Flores aseguró que presentó una denuncia en contra de la candidata morenista. Ayer por la tarde presenté una denuncia de hechos al enterarme por un audio difundido en redes sociales que la candidata de Morena a la alcaldía de Metepec amenazó con hacerle daño a mi hija. Hoy también la candidata de Morena ha ofrecido un pronunciamiento sobre este audio dado a conocer ayer, en donde ha señalado que el audio está manipulado. Reconoció que sí hizo esa llamada, que data del 17 de julio del año pasado, del 2020. Identificó al interlocutor como Estuardo Rodríguez, con quien hablaba vía telefónica, un conocido entre ambos candidatos. Pero la candidata morenista aseguró que en esta llamada, previo a la realización de esta llamada, ella estaba de hecho en un restaurante en Metepec con sus hijos, Metepec, Estado de México, cuando llegó un hombre al que ella identifica como el Whiskas. Llegó para amenazarla y para amenazar a sus hijos. Según señaló, esta persona es un sicario de Fernando Flores, el candidato opositor.
La llamada que tuvo entonces con su interlocutor fue derivado de esta presunta amenaza. Hasta este momento, salvo por la denuncia, no existe ninguna acción que se haya hecho pública, que haya informado alguna autoridad. Esto es parte de lo que dijo la candidata morenista hace apenas unas horas. No solo se esperaron un año para editar este audio, justo lo sacaron cuando están perdiendo, en su desesperación por quedarse por Metepec. Se han presentado ante todos las pruebas contundentes, porque desgraciadamente en este país tenemos que tener los dictámenes y tenemos que tener todas las pruebas para que nos puedan creer. Y tan es falso y editado ese audio que ya hasta YouTube lo bajó, porque pudo comprobar que es un audio falso. La violencia regresó a Aguililla. O bueno, en realidad nunca se fue. Solamente tuvimos una pausa cuando intervinieron las autoridades, derivado de que representantes del Vaticano decidieron acudir a este municipio. Lo cierto es que los cortes carreteros en este municipio de Michoacán continúan. Hoy la carretera que comunica Aguililla con Apatzingán lució bloqueada. Estás viendo en pantalla justo imágenes de esta vialidad, con camiones, con piedras, con asfalto roto nuevamente y con poncha llantas. Estas imágenes han sido dadas a conocer por habitantes de la zona y de hecho hace unas horas al menos un tráiler sufrió una ponchadura. Lo estás viendo también en pantalla, una ponchadura con estas ponchallantas. Ahí se alcanza a percibir cómo penetró una de estas ponchallantas en el neumático. Bueno, en la zona también hay un incendio forestal cuya imagen también te comparto en este momento. Un incendio forestal que data de hace 3 días su inicio. Cerca de la cabecera municipal de Aguililla. Habitantes han adjudicado este incendio al producto de un enfrentamiento entre grupos delictivos rivales. En la zona también hay desde hace más de un mes un operativo permanente integrado por elementos de la Policía Estatal, por elementos del Ejército y por elementos de la Guardia Nacional. A pesar de ello, bueno, esto es lo que está ocurriendo en la zona de Aguililla, Michoacán. Pero ha ocurrido una serie de ataques también en diversos puntos de Michoacán. Ataques que han sido adjudicados por medios locales al cártel Jalisco Nueva Generación en contra de habitantes de la zona y en contra también de autodefensas y también integrantes de cárteles unidos. Entre la noche de ayer y la madrugada de hoy fueron reportados estos ataques. Y en diversos puntos. Inicio en la comunidad de Tepalcatepec. Te comparto un video de cómo ingresaron personas armadas, tanto en comunidades de Tepalcatepec como en poblados de Cualcomán. Se trata de ataques por tierra y aire, camionetas flanqueadas por vehículos blindados, equipados de hecho con fusiles Barrett. Realizaron ataques con drones cargados con C4. Desde las casas se estuvieron defendiendo a habitantes y también autodefensas. Los ataques se prolongaron hasta las 6 de la mañana, según han informado medios locales, con un balance no claro de personas heridas o de muertos. De los drones, del uso de los drones, hay un video que te voy a mostrar en unos minutos, que te voy a mostrar más adelante. En Villa Victoria, la cabecera municipal de Chinicuila, también en Michoacán, ocurrió algo especialmente relevante y te comparto otro video. Otro grupo armado, identificado por medios locales también como del cártel Jalisco Nueva Generación, de hecho estás viendo los vehículos blindados ingresando, llegaron y se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional. Por este evento fueron registrados al menos 2 elementos lesionados. Dos elementos de la Guardia Nacional fueron trasladados por tierra a un hospital bajo un operativo de la Guardia Nacional, pero también de guardias comunitarios. El grupo agresor, tras este enfrentamiento, en su retirada quemó al menos 2 camiones de carga y una camioneta, con el objetivo de que estos quedaran en las vialidades y logren evitar ser alcanzados por, en este caso, la Guardia Nacional durante
su retirada. Ahora bien, te voy a compartir el video justo de uno de los drones que fueron exhibidos en Tepalcatepec. Y te recuerdo que he hecho alusión a videos en esta transmisión, a 2 videos que encontrarás en este canal. El caso de cómo iniciaron las agresiones, el intercambio de agresiones entre los candidatos de Metepec y la pequeña pausa de paz que hubo en la zona de Aguililla, justo en el contexto de la visita de representantes del Vaticano a este municipio. Encontrarás los links de estos 2 videos en la descripción de esta transmisión, así como aquí en una tarjeta que te voy a mostrar. Otro aviso parroquial, por cierto, no inicio transmisión de Twitch mañana, estaré iniciando el próximo lunes. Necesito todavía más tiempo para la recuperación en cuestión de salud. Así que para la gente de Twitch nos estaremos viendo a partir del próximo lunes de 9 a 10 de la mañana. Ahora bien, nos vemos al rato aquí en este canal a las 11 de la noche con más información, porque hubo un ataque en un penal en la zona metropolitana de la Ciudad de México con mensajes al director de este penal. Así que hay todavía mucha información por compartir. Te muestro el video de los drones exhibido en Tepalcatepec. No olvides reventar el botón de like, suscribirte y compartir. Nos vemos al rato con más. Segundo el balazo que nos estaban mandando. Espérate, cholo, para que no falles con la... Claro, profe, para que miren que es verdad lo que nos están tirando. No vaya a explotar, camarada. Ay, Dios mío, ay. Espérate. Ah, ahora sí yo lo agarro. Ahí está, mira. Ahora sí, suéltamelo. Mira, espérate. ¿Dónde quieres que se te chingó la Este es el aparato, la prendida master, esta. Sí, este de aquí, güey. Ahora sí. Ahí estuvo. Miren, señores. Escuchando. Con lo que nos tenían a punto de escabecharnos estos caballeros, mira. Cagado,